¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. En Ciudad Universitaria, el ambiente amaneció nublado, no solo por el clima que suele cubrir el sur de la capital, sino por el aire de incertidumbre que rodea a los Pumas de la UNAM. Lo que parecía un torneo de reivindicación, de ilusión renovada y de regreso a la pelea por los primeros puestos, se ha ido complicando jornada tras jornada. La historia de los auriazules en esta apertura 2025 está siendo una de esas montañas rusas emocionales que solo el fútbol mexicano puede ofrecer, un arranque prometedor, un bajón imprevisto, y ahora, una nueva preocupación que amenaza con descarrilar el cierre del campeonato. Y en el centro de toda esta trama está José Juan JJ Macías, el delantero que regresó con hambre de gloria, con la misión de volver a ser aquel goleador temible que alguna vez ilusionó a toda la afición universitaria. El duelo ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero pintaba como una prueba de carácter, un partido que podía marcar el rumbo del torneo. Y vaya que comenzó intenso. Pumas, con su tradicional garra, se plantó sin miedo ante uno de los planteles más costosos de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez salió a competir con orden, con el corazón por delante, sabiendo que cada punto cuenta para mantenerse en zona de play-in. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando al minuto 30, JJ Macías se tiró al suelo con gesto de dolor. Los aficionados auriazules en el estadio contuvieron la respiración. Esa imagen, la del delantero tocándose los isquiotibiales y pidiendo el cambio, encendió todas las alarmas en el banquillo. Las cámaras enfocaban su rostro, mezcla de frustración y resignación. Había salido con ayuda del cuerpo médico, sin poder apoyar bien la pierna. Y aunque el partido siguió su curso, terminó 1-1, con más lucha que fútbol, la verdadera batalla comenzó después, en la sala de prensa y en los pasillos del vestidor. La pregunta que flotaba en el aire era una sola: ¿qué tan grave es la lesión de Macías? Porque Pumas no puede darse el lujo de perderlo. Ya había sufrido el golpe durísimo de la lesión de Guillermo Memote Martínez, su otro delantero titular, quien quedó fuera del torneo por un problema muscular severo. Con Memo descartado, todo el peso ofensivo había caído sobre los hombros de JJ. Y ahora, el temor era que la historia se repitiera. Según reportó Rodrigo Tobar de Fox Sports, los primeros indicios eran alentadores. No parece grave, dijo el periodista, señalando que el delantero presentaba solo una molestia en los isquiotibiales, pero que aún faltaban los estudios médicos para confirmarlo. En otras palabras, Pumas y su afición se mantienen en vilo, rezando para que no sea nada serio, para que Macías pueda volver cuanto antes y salvar lo que queda del torneo. Y es que, siendo honestos, el panorama no es fácil para el equipo universitario. A estas alturas, el margen de error es mínimo. El conjunto auriazul se encuentra en plena pelea por los puestos de play-in, esa zona donde los equipos luchan por un boleto a la liguilla. Cada partido cuenta, cada punto pesa. Este miércoles, los Pumas recibirán al Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria, en una jornada doble que puede definir buena parte de su destino. Un triunfo los mantendría con vida, con esperanza, pero una derrota podría hundirlos en la mediocridad, en ese limbo futbolístico donde los sueños de liguilla se desvanecen. Y justo en ese contexto, perder a su delantero titular sería un golpe casi mortal. Lo cierto es que la historia de José Juan Macías en el fútbol mexicano ha estado marcada por altibajos. De ser una de las grandes promesas del balompié nacional, a vivir el duro trago de las lesiones que lo alejaron de las canchas por meses, su carrera parece un constante intento de renacer. Y este torneo, con los Pumas, era precisamente eso, su oportunidad para reivindicarse. Había mostrado chispazos de su calidad, movimientos inteligentes, goles importantes y una actitud que conectaba con la tribuna. Era evidente que había recuperado la confianza. Por eso, verlo salir lesionado de nuevo resultó tan doloroso, no solo para él, sino para todos los que disfrutan del fútbol bien jugado. Porque más allá de los colores, nadie quiere ver a un jugador con tanto talento frenado por su propio cuerpo. Mientras tanto, el técnico Efraín Juárez vive su propio viacrucis.
En su primera gran experiencia al frente del banquillo auriazul, el joven estratega ha tenido que lidiar con un rosario de lesiones que complican cualquier intento de estabilidad. A la baja de Guillermo Martínez y la incertidumbre con JJ Macías, se suma la de Aaron Ramsey, otro jugador importante que también se encuentra fuera de acción y podría perderse lo que resta del campeonato. Sí, el mismo Ramsey que llegó con bombos y platillos, con experiencia europea y con la promesa de aportar jerarquía y liderazgo en el medio campo. Pero el fútbol, caprichoso como siempre, ha querido que su aporte sea más testimonial que efectivo. Entre lesiones y ajustes físicos, el galés no ha logrado consolidarse. Y así, Juárez ha tenido que improvisar, mover piezas, recurrir a jóvenes de cantera y pedirle al plantel un esfuerzo extra para mantener la competitividad. A su favor, el técnico podrá volver al banquillo este miércoles, luego de cumplir una sanción de 2 partidos tras su expulsión contra el América. Su presencia será fundamental, no solo desde lo táctico, sino desde lo emocional. Porque Pumas es un equipo que se alimenta de energía, de pasión, de ese fuego que Juárez transmite desde la línea de calorías. Y con tantos golpes recientes, el grupo necesita precisamente eso, un líder que los motive, que los haga creer que aún se puede. El regreso del entrenador podría ser ese pequeño impulso anímico que marque la diferencia ante San Luis, un rival que, si bien no parece imponente sobre el papel, suele complicar a los universitarios en su propia casa. Pero volvamos al tema que todos comentan, JJ Macías. En redes sociales, el tema se volvió tendencia apenas terminó el partido. Los aficionados compartían mensajes de aliento, recordando que el delantero había trabajado muchísimo para volver a su mejor nivel. Algunos recordaban su paso por Chivas, su aventura europea, y cómo parecía haber encontrado en Pumas un refugio ideal para relanzar su carrera. Otros, más escépticos, criticaban la falta de refuerzos en la delantera, señalando que la directiva se confió y que ahora el equipo paga las consecuencias. Porque sí, en el mercado de fichajes los Pumas se quedaron cortos. No lograron traer ese delantero extra que pudiera respaldar a Macías y a Memo Martínez. Y el fútbol, tarde o temprano, cobra esas decisiones. Hoy el equipo sufre por no haber tenido una tercera opción de peso en ataque, y eso podría pasarles factura en las últimas jornadas del torneo. En medio de todo este drama, el vestidor trata de mantener la calma. Los jugadores saben que la situación es complicada, pero también entienden que en estos momentos es cuando se demuestra de que está hecho un equipo. En los entrenamientos, se ha visto a un grupo comprometido, con ganas de revertir la situación. Efraín Juárez ha hablado mucho de unidad, de sacrificio, de mantener la fe. Y si algo caracteriza a los Pumas, es precisamente esa mística que los ha hecho sobrevivir a las adversidades. No será la primera vez que el conjunto universitario saque fuerzas de donde parece no haber. Lo han hecho antes, cuando la crítica era feroz, cuando el plantel parecía limitado. La historia de Pumas está llena de gestas que nacieron del sufrimiento, de noches donde la garra universitaria se impuso a la lógica. Por eso, aunque las noticias sobre la lesión de Macías aún no son definitivas, la esperanza sigue viva. Si los estudios confirman que la molestia es leve, el delantero podría estar de regreso en un par de semanas, justo a tiempo para las últimas jornadas del torneo. Y ahí es donde podría escribir un nuevo capítulo en su historia, el del regreso triunfal, el del jugador que, pese a los golpes, vuelve para marcar la diferencia. Sería una narrativa perfecta para un cierre de temporada, Macías volviendo a las canchas, anotando un gol decisivo, levantando los brazos hacia la tribuna mientras la afición corea su nombre. Es el tipo de historia que el fútbol mexicano necesita, el tipo de historia que los Pumas merecen. En definitiva, este momento es de prueba. Para el equipo, para el técnico, para la directiva y, sobre todo, para los jugadores que deberán dar un paso al frente mientras se define la situación de su delantero estrella. El torneo aún tiene vida, los Pumas aún tienen opciones, pero no pueden seguir dependiendo solo del azar o del espíritu combativo. Necesitan eficacia, goles, y sobre todo, salud en sus figuras. Si el diagnóstico de Macías resulta favorable, el panorama se aclara. Si no, Efraín Juárez tendrá que sacar su versión más creativa para encontrar soluciones donde parece no haber.
Lo cierto es que, pase lo que pase, esta historia está lejos de terminar. En el fútbol, cada jornada puede cambiarlo todo. Y los Pumas, fieles a su esencia, seguirán luchando hasta el final, con la garra, el corazón y el orgullo que siempre los ha caracterizado. Porque si algo queda claro en esta novela futbolera es que José Juan Macías podría ser el héroe que salve el cierre del torneo, el hombre que devuelva la esperanza a una afición que nunca deja de creer. Pero para eso, primero tiene que ganar su propia batalla, la de su cuerpo, la de las lesiones, la de la resiliencia. Y cuando vuelva a pisar la cancha, si lo hace, lo hará con la mirada fija en un solo objetivo, demostrar que sigue vigente, que los goles no se olvidan y que los Pumas, pese a todo, aún rugen con fuerza en el corazón de la Liga MX. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Hoy les traigo un rumor que está circulando con fuerza y que podría cambiar de manera inesperada la historia de uno de los equipos más comentados del momento, Pumas. Según lo que se comenta en los pasillos, en las últimas horas se ha hablado de un movimiento que suena a polémica, a controversia y, por supuesto, a puro espectáculo. Se dice que Pumas ha recibido la autorización para sumar 2 puntos que antes pertenecían al Toluca, y no estamos hablando de un simple ajuste administrativo, sino de un golpe que podría dar un giro radical a la tabla de posiciones. Imagínense el revuelo, un jugador que disputó el partido con el Toluca, pero que por alguna irregularidad no debía estar en el campo, podría ser la clave para que esos 2 puntos cambien de manos. La idea de que un jugador pueda influir de tal manera en el marcador y en la historia del torneo tiene a todos los aficionados con la adrenalina a 1000, y es que en el fútbol, como todos sabemos, nada está escrito hasta que se canta el último silbato. Lo interesante de todo esto es que el jugador en cuestión habría participado de manera irregular en el encuentro, y las reglas de la liga son claras, cualquier infracción de este tipo abre la puerta a sanciones, ajustes de puntos o incluso a la nulidad de resultados. Lo que está en boca de todos es que, tras revisar los informes y los registros del partido, los directivos habrían decidido que el Toluca perdió esos 2 puntos y que, por derecho, Pumas debería sumarlos. Imagínense las conversaciones en los vestuarios, los jugadores de Pumas celebrando una victoria que, en el campo, no se materializó de la manera habitual, mientras que los del Toluca discutiendo, señalando a la autoridad correspondiente y tratando de entender cómo un simple error administrativo puede tener repercusiones tan gigantescas en su temporada. Y es que en el fútbol moderno, los detalles cuentan más que nunca, y este tipo de decisiones no solo afecta la tabla, sino la moral de los equipos, la confianza de los jugadores y, claro, el ánimo de los aficionados, que viven cada punto como si fuera la vida misma. Pero no crean que esto se queda solo en los despachos, los rumores apuntan a que la noticia ha desatado un auténtico torbellino en redes sociales. Los seguidores de Pumas no paran de comentar, de compartir teorías y hasta de hacer memes sobre cómo un solo jugador puede cambiar tanto la suerte de su equipo. Algunos aseguran que esto es apenas el inicio de una saga de disputas y apelaciones. Porque en Toluca no están nada contentos con la situación y se habla de que podrían acudir a instancias superiores para tratar de revertir la decisión. Mientras tanto, los hinchas felinos sueñan con la posibilidad de ver a su equipo escalar posiciones gracias a este ajuste, y en cada conversación de bar, en cada grupo de WhatsApp y en cada transmisión de televisión se menciona una y otra vez, ¿se imaginan si esos 2 puntos realmente marcan la diferencia al final de la temporada? Lo más intrigante de todo este rumor es la sombra de misterio que lo rodea. Nadie confirma oficialmente los detalles del caso, y eso solo alimenta la especulación. Se habla de documentos internos, de informes de árbitros y de análisis de video que habrían revelado la irregularidad del jugador del Toluca. Incluso se comenta que hay versiones contradictorias, algunos dicen que fue un error técnico, otros aseguran que hubo intención. Y un grupo reducido se atreve a insinuar que podría haber intereses políticos o económicos detrás de la decisión. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que Pumas se vería beneficiado de manera directa, y eso, en el mundo del fútbol, genera pasiones y debates interminables. Imaginen los programas deportivos discutiendo esto durante semanas, con analistas revisando jugada por jugada,
repitiendo el momento en que todo cambió y preguntándose si las reglas se aplican con justicia o con cierto grado de arbitrariedad. Pero la historia no termina ahí. Según circula en los medios alternativos y en los foros de aficionados, este tipo de decisiones podrían sentar un precedente enorme para la liga. Si un jugador irregular puede costarle puntos a un equipo y dárselos a otro, ¿qué pasará en el futuro con los partidos polémicos, con los árbitros y con la revisión de videos? Algunos expertos ya comienzan a hablar de la necesidad de revisar protocolos, de fortalecer la vigilancia y de establecer sanciones más claras para evitar que estas situaciones se repitan. Pumas, por su parte, parece estar disfrutando el beneficio mientras estudia las repercusiones, cómo afectará su calendario, cómo se motivará a los jugadores y cómo manejarán la presión de saber que su posición en la tabla podría ser objeto de envidia o controversia. Por otro lado, Toluca enfrenta la tensión de demostrar que no merecía perder esos puntos y de mantener la calma mientras la opinión pública debate sobre la legitimidad de la sanción. La atmósfera que se respira en este momento es pura mezcla de euforia, sospecha y expectativa. Los aficionados de ambos equipos no dejan de intercambiar mensajes, de cuestionar decisiones y de imaginar distintos escenarios. Algunos incluso hacen cálculos sobre cómo esos 2 puntos pueden cambiar el destino de la temporada, y es que, cuando hablamos de fútbol, un solo punto puede ser la diferencia entre un título, un descenso o un simple milagro que salve la campaña de un club. Y si sumamos que esto surge de un jugador que, por un motivo u otro, no estaba habilitado para jugar, la historia se vuelve mucho más jugosa, más controversial y, sobre todo, mucho más atractiva para los medios que viven de este tipo de escándalos y rumores. No podemos dejar de lado la posibilidad de que este tema siga creciendo y que aparezcan más revelaciones. Ya se habla de reuniones de directivos, de llamados a juntas extraordinarias y de declaraciones que podrían cambiar el tono del debate. Los expertos en reglamentos de la liga también empiezan a opinar, analizando minuciosamente el reglamento y cada letra que podría justificar o invalidar la transferencia de puntos. Todo esto mientras los hinchas permanecen atentos, porque saben que en cualquier momento puede aparecer un nuevo detalle que cambie nuevamente el panorama. La tensión, la emoción y la intriga están servidas, y cada comentario, cada rumor, se convierte en una pieza más de un rompecabezas que todavía no tiene final. En resumen, este posible movimiento de puntos hacia Pumas gracias a la irregularidad de un jugador del Toluca se está convirtiendo en uno de los temas más comentados del fútbol nacional. No se trata solo de una anécdota administrativa, hablamos de un hecho que podría modificar la historia de la temporada, influir en la mentalidad de los equipos y encender debates interminables entre aficionados, periodistas y expertos. Mientras los clubes se preparan para cualquier desenlace, los seguidores viven cada minuto con la intensidad que solo el fútbol puede generar, recordándonos que más allá de goles y resultados, las historias detrás del juego son lo que realmente captura nuestra imaginación y nos mantiene pegados a la pantalla, compartiendo, opinando y soñando con cada vuelta de tuerca que este maravilloso deporte nos regala. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.